porque una vida saludable es posible. Escucha al Dr. Félix Ferrer con las mejores recomendaciones. Para una cita, llame hoy a Ferrer Medical Centers, 786-688-4501. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Ya son las 12, un minuto en esta poderosa 670. Conectamos con Ferrer Medical Centers, que están ubicados en el 1303 Southwest 107 Avenida en University Park. Y nos robamos por 60 minutos al Dr. Félix Ferrer, que tiene para ustedes el 786-688-4501. Y pueden allí hacer una cita, conversar con el Dr. Félix Ferrer o con cualquiera del equipo que lo acompaña. Dr. Félix Ferrer, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra todo el equipo de La Poderosa y la audiencia de La Poderosa? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, excelente, doctor, y esperamos igualmente que el equipo de Ferrer Medical Center esté allí, al pie del cañón, como debe ser. ¿Qué nos trae para esta semana, doctor? Bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que se llama el COPD. Y el COPD es lo que conocemos como la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, que incluye dos enfermedades muy importantes, y entre ellas está el efisema y lo que es la bronquitis crónica. Muchos pacientes con este tipo de sintomatología, con este síndrome, que muchas veces ni saben qué cosa es lo que llamamos la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, y son esos pacientes que tenemos con los PUF, y los PUF son los aparaticos de asma, que a veces muchos dicen, bueno, pero ¿por qué tengo que darme usar este aparatico de asma una vez al día? Porque tengo que usarlo entonces cada 6 o 8 horas cuando no me falta mucho aire cuando estoy caminando. ¿En qué consiste que yo produzca o haya desarrollado un efisema o una bronquitis crónica en tan corta edad o por muy corto tiempo? Entonces, a veces no saben muchas veces el propósito del uso de estos medicamentos, en qué consiste la enfermedad, qué tipo de pruebas diagnósticas hay que hacer para diagnosticar a un paciente de una enfermedad crónica obstructiva pulmonar y cómo se debe tratar también. Eso es bastante importante. Es muy importante, y sobre todo en el ambiente que nos desarrollamos, que estamos viviendo, donde el clima cambia, la humedad, de repente hace frío, hace calor, las temperaturas son muy cálidas, utilizamos mucho aire acondicionado y entonces empezamos a salir de frío a caliente y viceversa, y obviamente esto se le suma, me atrevo yo a agregar allí la temporada del flu, que definitivamente viene a debilitar mucho más nuestro sistema inmune, a propósito del COVID, que por ahí también ataca este terrorista llamado coronavirus, que se enfrasca en buscar dónde está la parte débil de nuestro organismo. Doctor, ¿qué causa el COPD? Bueno, eso es una enfermedad inflamatoria del pulmón, que generalmente obstruye todo lo que es las vías respiratorias, sobre todo a nivel de los alvéolos, que es donde está la parte baja del sistema respiratorio, afectando lo que es el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y entonces al afectarse la elasticidad de estos alvéolos y al afectar este intercambio de gases, pues se retiene mucho dióxido de carbono, y entonces la persona tiene un problema a la hora de expirar, a la hora de poder liberar lo que es la parte del oxígeno, la respiración, creando lo que se llama la hiperinflación de la parte baja del pulmón. Entonces, cuando miras al paciente en un examen físico, le miras la parte del tórax, se ve entonces como un pecho en forma de barril, que es lo que se llama, exactamente es así como se llama en medicina, pecho de barril. Y afecta, el paciente camina 20 pies y enseguida va a tener falta de aire, el paciente generalmente siente lo que se llama el wheezing a la hora de respirar muchas ocasiones, que es como el pitillo ese de un ave, ese sonido, ¿no? Ellos dicen a veces así cuando hablan contigo el pitillo, pero es el sonido de una ave cuando está despegando, cuando está en el mar, y eso es que las vías respiratorias están estrechas y el paciente está sufriendo una apretación en el pecho que le afecta lo que es la ventilación y la función respiratoria. Una tos crónica que cuando ya generalmente sucede cada 3 meses los episodios por 2 años consecutivos, inmediatamente hacemos un diagnóstico de una bronquitis crónica. Y muchas infecciones respiratorias frecuentes con pérdida de energía y mucha pérdida de peso, porque cuando caen en crisis tenemos 2 opciones, o comes o respiras. Entonces el paciente se siente muchas veces que no puede ni comer tan siquiera una comida en su totalidad, porque enseguida empieza la falta de aire, y se acompaña mucho de lo que son inflamación a nivel de los tobillos, a nivel de las piernas, a nivel de los pies. Es bastante común,
porque sucede mucho en las personas fumadores. En los fumadores es en los que más ocurre este COPD, y entre ellos, como habíamos dicho, tenemos el efisema, que es uno de los más frecuentes. Y es por eso que es tan importante que siempre cuando hacemos un examen físico en la consulta inicial hay que mandarle al paciente un rayos X de pecho. He tenido pacientes que llevan 4 años, tuve un paciente de 92 años, 4 años sin hacerse un rayos X de pecho, y cuando se lo mandé no me gustó la impresión que tuve. El paciente había llegado a mí con 2 episodios de bronquitis con 92 años, hicimos un CT scan de pulmón y perdió 1/3 del pulmón derecho. Entonces hay que diagnosticarlo a tiempo, porque indiscutiblemente cuando estas enfermedades no se diagnostican a tiempo pueden llevar a complicar al paciente con un cáncer pulmonar también. Entonces es importante que el paciente entienda. Y estamos hablando, para los que no conocen este tipo de clasificación médica, todas aquellas personas que están en Symbicort, todas aquellas personas que están en esos puffs de albuterol, todas aquellas personas que están usando el Proea, el Elicta, todas estas personas que están usando estos medicamentos que se usan para incrementar y mejorar la capacidad pulmonar, son personas que padecen de COPD. Así que las líneas quedan abiertas para todo el que tenga una pregunta. Obviamente ponemos a su disposición el 305-541-9933 para que puedan conversar en los siguientes minutos con el doctor Félix Ferrer. Yo tengo mi primera pregunta, doctor, porque después de todo ese recorrido completo que usted ha dado brevemente, me viene a la mente, y por asunto personal, familiar, el asma, porque escucho lo que usted dice, pero no veo dentro de lo que es la bronquitis crónica, el enfisema, que son parte de esta condición COPD, el asma. El asma, cuando ya se diagnostica como un asma crónica, indiscutiblemente entra a ser parte del COPD. Indiscutiblemente sí. Y lo que pasa es que lo que se llama la capacidad pulmonar también del asmático, o que va disminuyendo también con el tiempo, indiscutiblemente produce un problema a nivel alveolar también, que afecta la función inspiratoria y también la función expiratoria, que es el paciente asmático, pero indiscutiblemente también llega a sufrir, a ser parte de este síndrome de enfermedad crónica obstructiva pulmonar. En muchas ocasiones es más fácil de manejar que en el paciente con efisema y en el paciente de bronquitis crónica, siempre y cuando las crisis de asma sean bastante controladas. En el caso del asma, lo más importante es tratar lo que son lo que lo causa, y explicar al paciente lo que llamamos tratamiento abortivo, con referente a mantener pacientes en antialérgicos todo el tiempo. En el caso del asmático se recomienda mucho Montelukast, todos los días en la noche después de las 9, que es cuando más hace el efecto, que la clasificación de medicamentos es lo que se llama un inhibidor de la leucotrina, y entonces inhibe los mediadores químicos que liberan e inflaman la parte baja del pulmón. Ayuda a mantener al paciente en una fase de mantenimiento para prevenir la crisis. Y indiscutiblemente conocer que las medidas, que no se pueden tener alfombras dentro de la casa, que deben tener generalmente, los perros deben estar fuera, los animales deben estar fuera de la casa y no dentro, que deben evitar los ambientes que sean húmedos, las ropas que no se usen deben guardarse en maletas y evitar el polvo, o lavarlas frecuentemente, o ponerle cobertores de nylon a la ropa que no se está usando en ese momento. Las ropas de cama hay que cambiarlas semanalmente. Serie de cosas que ayudan a disminuir lo que son las crisis asmáticas, pero indiscutiblemente el paciente que lo lleva padeciendo por más de 10 años y con crisis todavía agudas, activas, se diagnostica el paciente también con un COPD. Esta condición COPD, doctor, ¿puede considerarse estas crónicas afecciones comunes? Muy común, sí. Muy común, porque generalmente en el caso del asma, bueno, ya ahí tenemos otra situación diferente en el caso del efisema y la bronquitis crónica. Muchas veces, a pesar de que indiscutiblemente el COPD y en el caso del efisema puede tener un poquitico de factor genético, pero no es muy frecuente. Generalmente ocurre mucho con el estilo de vida. Las personas que han fumado por mucho tiempo son las personas que más están a riesgo a esto. Pero existe indiscutiblemente un factor genético donde la persona tiene, que es 1% de la población que sufre COPD, hay una deficiencia de una enzima que se llama antitripsina, que generalmente está a nivel de la parte baja del pulmón, y cuando generalmente hay deficiencia de esta vitamina, pues entonces los pacientes están a riesgo de COPD, porque forma una bula, que es como
como si fuera una bola, podemos decir así para que puedan entender, Sí. que encapsula aire en la parte baja del pulmón y entonces afecta lo que es indiscutiblemente la capacidad pulmonar. Pero indiscutiblemente los factores de riesgo más importantes son las personas, uno de los primeros, las personas que consumen mucho cigarro, tabaco, y indiscutiblemente las personas con asma, o las personas también, que es muy importante, porque a veces cuando llega el paciente a entrevistarse con nosotros, ¿usted ha fumado? No, no he fumado, pero usted ha estado expuesto a químicos. No, yo nunca he trabajado con químicos. ¿Usted ha vivido cerca de alguna fábrica o alguna industria? Sí, cómo no, por muchos años. Ahí está el problema. De todas las personas que también han estado expuestos a todo lo que son vapores, a todo lo que son un polvo bastante exacerbado, todas las personas que han trabajado con químicos por mucho tiempo. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que practican peluquería, de personas que trabajan en fábricas donde se producen diferentes tipos de productos que requieren del uso de químicos, también están a riesgo de esto. Todas las personas que han estado expuestos a lo que las personas que cocinan, por ejemplo, que han estado expuestos al calor, también están a riesgo de esto. E indiscutiblemente un 25% de factor genético, que también es muy importante en el caso del paciente con COPD, sobre todo en el caso del paciente con efisema, se ve muy frecuente. Doctor, tema interesante, sobre todo porque tiene que ver con los pulmones, el aire, el oxígeno que respiramos, y precisamente es lo que nos da energía. Pero esta condición COPD, ¿qué daño le puede ocasionar a los pulmones? Bueno, una de las complicaciones que más puede producir en el paciente con COPD cuando no es bien tratado puede ser el cáncer pulmonar. Es una de las cosas. Y indiscutiblemente las infecciones respiratorias muy frecuentes. Sobre todo el paciente está muy a riesgo de lo que llamamos el flu, por ejemplo, la neumonía. Por eso es que es importante la inmunización, que vamos a hablar en el próximo programa acerca del flu y la importancia de la vacunación contra el flu en estos momentos, sobre todo en este season entre octubre y diciembre, pero sí muy a riesgo de lo que se llaman enfermedades respiratorias frecuentes, sobre todo neumonías en el caso de ellos. Problemas cardíacos también indiscutiblemente incrementa lo que es el riesgo de enfermedades cardíacas, sobre todo el incremento del infarto es muy frecuente, y también hay un aumento de presión a nivel de las arterias pulmonares, y esto produce lo que se llama la hipertensión pulmonar, que en algún momento se puede asociar con un problema cardíaco y puede llegar a producir un fallo cardíaco también. Y la dificultad respiratoria que siente el paciente para el vivir diario lo lleva también a una depresión, porque no es fácil vivir sin respirar. Y hay muchos pacientes que ahora mismo están en una sillita de ruedas con un portador de oxígeno todo el tiempo. Es importante recomendar que todas las personas que tengan oxígeno en la casa y tengan este tipo de enfermedad, ya sea efisema o bronquitis crónica, y están diagnosticadas con COPD, que recuerden que no pueden tener más de 2 litros de oxígeno por minuto, porque cuando llevamos más de 2 o 3 litros de oxígeno por minuto, introducimos más aire dentro del alveolo y podemos producir un colapso pulmonar. Entonces hay que explicarle al paciente cómo manejar esto y cómo manejar los medicamentos que se usan, sobre todo para este tipo de padecimiento. Es muy importante. Hablando de ese manejo de los medicamentos, realmente estos POF, como usted mencionaba, los inhaladores, ¿pueden rescatar, pueden controlar los síntomas, doctor? Indiscutiblemente sí. Lo que es importante es saber cómo diferenciar el medicamento que se usa para rescue y el que es lo que para rescatar al paciente, y el medicamento que se debe usar generalmente diario. Ajá. El medicamento que se usa diario, que generalmente la frecuencia van a ser de un inhalador o 2 de inhalaciones. Cuando hablo de inhalaciones, aplicación del medicamento 1 o 2 veces al día, contienen corticosteroides dentro de su fórmula química que ayudan generalmente a mantener el pulmón desinflamado. Pero existen entonces los medicamentos que son llamados los SABA, que son los medicamentos actuadores broncodilatadores pulmonares de corta acción, que entre ellos tenemos el albuterol, que es el famoso Proair, que se le da al paciente para que se use generalmente cada 4 o 6 horas durante el día, porque es el tipo de paciente que camina 20 pies y ya se siente fatigada. Pues bueno, se da su pequeño puff y sigue caminando y sigue con la actividad, y si requiere un segundo puede esperar 5 minutos entre una aplicación y la otra. Hay que saber combinar el medicamento, porque si usamos nada más que es diario, 1 o 2 veces al día, no nos va a ayudar entonces a terminar el día como lo puede hacer el medicamento de rescate. O sea, es una combinación
de medicamentos inhaladores aquí que son importantes y es lo que hace que el paciente con COPD pueda tener una mejoría en su estilo de vida y su andar diario. Doctor, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con COPD? Bueno, lo que es la expectativa de vida es bastante larga. Generalmente un paciente con COPD, si se controla bien, puede tener una expectativa de vida hasta más de 15 años, indiscutiblemente. Pero depende si el paciente sigue fumando, si el paciente sigue, no se aplican los medicamentos, porque la gran mayoría de los pacientes tienen estos aparaticos, como llamamos, aparaticos de asma en la casa y no saben ni para qué cosas son. Entonces lo tienen ahí, no lo usan. Entonces cuando tú vas a casa del viejito a hacer una visita, tenemos entonces el closet lleno de aparaticos de estos. Que ya están a punto de expirarse, no lo usan. Entonces le dicen, tengo una falta de aire que no puedo ni caminar, pero bueno, no usan el medicamento. Y es porque no saben la importancia del uso de estos medicamentos diariamente. Y esa es la parte que es importante que ellos entiendan para que tengan una vida un poco más saludable. Doctor Félix Ferrer, una vez más, muchísimas gracias por el programa de hoy. Una clase magistral para entender un poco más, conocer un poco más sobre esta condición crónica para mucha gente como lo es el COPD. Ha sido una guía para nosotros el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El próximo programa vamos a hablar un poquito de lo que es la influenza y vamos a venir con la importancia del esquema de vacunación, que todavía estamos en el tiempo abierto para vacunar a los pacientes que contra la influenza y evitarla, además, y hablar un poquitico del impacto que tuvo hace unos años este virus contra la comunidad. Entonces aquí lo esperamos. Muchas gracias al equipo de La Poderosa y bendiciones para todos. Igualmente, muchísimas gracias una vez más al equipo de Ferrer Medical Centers, al doctor Félix Ferrer. 786-688-4501 para una cita. Ellos están ubicados en el 1303 Southwest de la 107 Avenida en University Park, en todo el frente de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Una vez más, recuerden, apunten, doctor Félix Ferrer, 786-688-4501. El doctor Félix Ferrer los invita a hacer una cita al 786-688-4501. Ferrer Medical Centers, Centro Comercial University Plaza North, 1303 Southwest, 107 Avenida, 786-688-4501.